Jorge Humberto Echeverry Risas, nuestro invitado de hoy en Pulso Máximo. Desde muy joven respira fútbol y formación deportiva. Tuvo en su dirección futbolistas muy importantes como Iván Ramiro Córdoba, Carlos Sandoval, Giancarlos López, Juan Carlos Mosquera, Pablo Jaramillo, Mauricio Martínez, entre otros, quienes dejaron huella en el fútbol profesional de nuestro país. Su perseverancia, capacidad de trabajo, su fe en el jugador de Río Negro y el Oriente lo pusieron en la órbita de los directivos antioqueños para manejar Selecciones Antioquia, logro que antes pocos habían alcanzado. Jorge Humberto, un placer tenerlo con nosotros, técnico del Deportivo Río Negro, Selección Antioquia, formador de jugadores y también quien ha incursionado por la política rionegrera departamental y nacional. Un placer tenerlo, Jorge. Bueno, Sebas, saludo muy especial a Acuario Televisión, a Pulso Máximo, un programa pues que ya tiene sus más de 10 años, que logramos arrancar. Me acuerdo que se entrevistaron personas muy reconocidas en el fútbol del municipio de Río Negro, y felicitarlo a usted por volver a coger este programa que no se lo perdían los veteranos del fútbol hace años y que hoy pues volvió a los televidentes para que se diviertan, para que conozcan también la historia de lo que ha sido el fútbol rionegrero durante toda su historia. Y pienso pues que agradecerle siempre la confianza y la oportunidad que me está brindando, y como le digo, siempre lo felicito por la continuidad que ha tenido en el periodismo, no solamente de Río Negro, sino del Oriente Antioqueño. Gracias, Jorge. Hablemos ya, entremos en la vida de Jorge Humberto Echeverry como técnico de fútbol. ¿Cuándo a Jorge Echeverry le da, digamos, le pica el gusanito del fútbol y de ser especialmente técnico? Eso es hace mucho tiempo, y me acuerdo específicamente de una experiencia cuando tuvimos la oportunidad de enfrentarlo a usted, que dirigía la cooperativa. Esos son los primeros recuerdos que tengo de Jorge Echeverry Risas como entrenador. Bueno, Sebas, y a todos los clientes de Pulso Máximo y Acuario Televisión, esto es una experiencia muy bonita. Yo siempre he ido en la cooperativa, el barrio de la cooperativa, jugábamos los torneos interbarrios, y desde muy joven empecé dirigiendo equipitos desde los 17 años. Fue así como en cualquier momento yo lo vi a usted jugando en el Deportivo Cali, que era un equipo referente en la categoría preinfantil. Ahí fue donde lo conocí. Tuve la fortuna de ver en otro equipo que llamaba Asociación jugadores como Roberto Carlos, como Jader Velázquez, y así alto el medio que lo maneja Rafael García, que tuvimos a Giovanni Castaño, y un sinnúmero de futbolistas que le dieron muchas glorias a Río Negro, como Pablo Jaramillo, como Javier Otálvaro, Mauricio Martínez, Vianney Castro, Iván Ramiro Córdoba, que ha sido el jugador que más lejos ha llegado y ha sido un referente para nuestro municipio y nuestro departamento, a Yami Gallego, jugadores que hoy pues nos da la alegría de que son personas de bien, de que hoy son personas útiles a la sociedad y en determinadas funciones de la vida. Entonces esa era una experiencia muy bonita desde el auxiliar, y fue así como empecé mi proyecto como entrenador de fútbol. Bueno, Jorge, vamos a dedicar en esta primera parte del programa a ese recorrido por las divisiones inferiores, con esos 2-3 grupos que usted lo marcaron mucho, ese grupo que usted dice que fue liderado por Iván Ramiro Córdoba como el máximo referente de formación suya, y también otro grupo donde estuvo también Carlos Arley Sandoval, un jugador que estuvo incursionando de una forma muy positiva en el fútbol profesional como delantero, jugador de Selección Antioquia. Entonces vamos a hacerlo en este transcurso, digamos, de estos 7 minutos que nos quedan de esta primera parte. Hablemos de su entrada al Deportivo Río Negro. En ese entonces solamente había unos torneos internos y había un equipo representativo de Río Negro, que era el Deportivo Río Negro como tal. ¿Cómo llega Jorge Humberto Echeverry, después de esa experiencia por la cooperativa y de los otros equipos del fútbol aficionado de Río Negro, a engrosar las filas de la parte técnica del Deportivo Río Negro? Sí, Sebas, cuando maneja la cooperativa, te había dicho pues que usted está en el Cali, Giovanni en Alto el Medio, Pablo en Asociación HL con Roberto Carlos, con Javier Carlos, varios futbolistas de las diferentes categorías preinfantiles del municipio de Río Negro, jugadores todos de Río Negro. Fue así como tuve la idea con Pedro en el Vallejo de sacar una categoría para la liga.
en esa época era sexta categoría, y fue así como le pedimos el apoyo al doctor Héctor Lara para que nos diera el uniforme y nos diera el apoyo para poder salir al fútbol de la liga, y ahí fue donde arrancamos. Fue el primer año, tuvimos ese gran apoyo de HL y empezamos ese ciclo tan importante, donde el primer año logramos ser subcampeones detrás del equipo de Neider Morantes, dirigido por Hugo Castaño y Edgar Bustamante. En esa época pues habíamos perdido solamente ese partido, que fue 1-0 en el Campo Santander. Posteriormente volvimos al año siguiente a jugar la final con ese mismo equipo, que fue en Villa Lucía, perdimos 2-1, y llegó el tercer año, donde ese equipo llevaba casi 80 fechas sin perder, y logramos, me acuerdo un centro suyo, Sebas, que ese trabajo lo hizo casi 3 años trabajando la pelota quieta, y nos tomamos 3 años para ganarle a ese equipo, que era casi la inferior del Envigado Fútbol Club, y fue así como al minuto 18 del segundo tiempo, tiro de esquina suyo, que usted incluso se lesionó por el cobro, cabeceó Germán Carmona y logramos ganar ese partido, que eso fue histórico para el municipio de Río Negro, porque le ganamos a un equipo grande, porque en cualquier momento habíamos visto los muchachos y los chicos del municipio de Río Negro y del equipo de Río Negro, sexta categoría, llorando, y ya nos tocó ver ya al equipo en esa época era Arco Zaragoza, que era inferior de Envigado, llorar. Entonces para mí fue una experiencia grande, porque ese equipo 3 años nos tomamos para ganarle el partido y fue una gran final. Quiero destacar del profesor algo muy importante, y ha sido siempre el trabajo mental. En los jóvenes siempre, como adolescente, las dudas y la incertidumbre es uno de los aspectos que siempre, digamos que es lo que el día a día nos toca. Y en este caso, pues el profesor Jorge Humberto Echeverry siempre nos ha fortalecido en la manera en la cual en la vida nos tenemos que arriesgar, debemos tomar decisiones, y en el fútbol y en el deporte es fundamental de que los deportistas tomen la iniciativa, de decir de que el deporte es una vocación. Otro aspecto a resaltar del profesor ha sido los entrenamientos de cabeceo. Pues yo creo que uno de los jugadores que más es reconocido por este tipo de habilidades y virtudes ha sido Juan Ramiro Córdoba, Giancarlo López, incluso el mismo Juan Sebastián Castro. En ese entonces que tuve la fortuna, Jorge, de estar haciendo parte de ese equipo que usted dirigía y del cual usted ha hablado, hay algo especial, es que no se le ganó a cualquier equipo y no se compitió contra cualquiera. Si hablamos de ese equipo, digamos de Cúcuta fue en algún momento, después de Arco Zaragoza, hablamos de Neider Morantes, que llegó al fútbol profesional, hablamos de Arley Rodríguez, que lamentablemente falleció, pero tenía una gran condición de selección Antioquia. Hablamos en el Calasanz de jugadores de la talla de Juan Guillermo Villa, de Carlos Andrés Vázquez, de Gerardo Bedoya, que creo que también llegó a engrosar las filas de Calasanz. Entonces ese era un torneo muy competido, con jugadores que finalmente engrosaron las filas del fútbol profesional colombiano. Sí, no, y Gerardo Bedoya, me acuerdo Calasanz, que siempre nosotros les ganábamos siempre en las finales, dirigido por Chucho Ramírez. Recuerdo que en esa época el colegio San José, que era uno de los referentes también de ese torneo, y fue así como se logró. Incluso pues ese equipo donde jugaba Neider Morantes, Tito, Arellano, casi que de ahí fallecieron de una manera violenta como 7 jugadores de ese grupo. Muy talentosos. Arellano, sí, este muchacho, el arquero León, Saldarriaga. Eso fue, yo creo que histórico en Antioquia. Eso yo creo que nunca se vuelve a ver unos equipos tan competitivos y unos equipos con tan buenos jugadores. Y lo que me da tanta alegría a mí recordar esto es que todos eran de Río Negro, totalmente de Río Negro, y eso a uno le da mucha alegría. Bueno, después llega esa época de la 4ª categoría, se pasa a 3ª. Lamentablemente, pues aquí los directivos, aunque yo creo que no vale la pena enfatizar tanto en eso, dejaron ir el equipo porque tuvo una mala temporada. Después usted lo recupera en el ascenso mayores y llega y se arriesga a jugar en primera departamental con nosotros, digamos así, con jugadores con 16 años apenas. O sea, cualquiera no hace eso, con el riesgo de que en ese tiempo se ascendía y que habían equipos de mucha categoría. Muchos de los equipos profesionales, o varios de los equipos profesionales, hablemos de ese entonces, jugaban con reservas en la primera A. Ay, María Sebas, es que pienso una cosa,
Yo me acuerdo en esa época, jugadores como ustedes en la categoría juvenil, donde incluso el técnico de la época de la primera vez apostaba que nosotros descendíamos, porque era un equipo, jugadores de 16 años jugando primera A, eso se veía, y más que los equipos de la primera A eran casi que las reservas de los equipos profesionales. Y creo que una vez perdimos 4-1 con Retasería de Corona, a los 8 días veníamos a jugar acá con Medellín, que era con una corte prácticamente, un equipo de eso en este año jugando en el fútbol profesional, finalista. Enfrentamos al Medellín, logramos ganarle 1-0 y a los 8 días íbamos a jugar con Itagüí, que era un equipo también muy bien conformado, y cuando vieron todos esos pelados nos dijeron, ve, están equivocados, aquí juega la primera A. Y yo le dije al profe, es que esta es la primera A. Este equipo es el que le ganó al Medellín. Sí, fue el que le ganó al Medellín, entonces se sorprendían. Y gracias a Dios logramos un 9º lugar, casi que por goles nos sacaron de la clasificación, y le mostramos a la gente que la gente a toda hora busca más lo fácil, estar montados, y le mostramos a la gente que con gente joven se pueden lograr muy buenos resultados, y esa fue la historia prácticamente que ustedes la llevaron a un feliz término, porque jugaron en la A, muchos de ustedes pasaron a la primera vez profesional. Fue un equipo, pues, jugadores que todos tuvieron la fortuna de jugar en la primera vez profesional, que cualquiera no llegaba en ese momento a un equipo de esos. Este es Jorge Humberto Echeverry Risas, contándonos sobre su historia en el fútbol de Río Negro, sobre todo, y su incidencia en el ascenso y en la carrera profesional de muchos jugadores que hicieron parte de la primera B profesional y del fútbol profesional colombiano. Vamos a una pausa y ya regresamos a Pulso Máximo. Empresa de servicios públicos con responsabilidad social. CAM, una empresa de base comunitaria al servicio de Río Negro. Vigilado Superservicios. El popular Risas dirigió todas las categorías del Deportivo Río Negro. Fue testigo del crecimiento futbolístico de Iván Ramiro Córdoba, indudablemente uno de los mejores futbolistas de la historia de Colombia. Siempre con la determinación para defender al jugador de fútbol, convencerlo que con disciplina, responsabilidad y perseverancia se puede llegar al fútbol profesional colombiano y al de otros países. Hablar del profesor Jorge Humberto Echeverry es hablar de uno de los mayores líderes deportivos que ha tenido nuestra región del Oriente Antioqueño. A nivel deportivo fue gran formador de excelentes jugadores y grandes personas. También en el ámbito político tiene la posibilidad de que varios de sus pupilos ya estén ejerciendo cargos altos en nuestro municipio y en varios puestos de la gobernación de Antioquia. A nivel personal, le digo que fue la persona que me dio la oportunidad y me impulsó en este mundo del deporte, y hoy en día muchas cosas de los que soy se los debo al profesor Jorge Humberto Echeverry, que me brindó la oportunidad desde los 13 años de empezar en este mundo del deporte. Continuamos con Jorge Humberto Echeverry Risas. Estábamos hablando en la primera parte de esa camada compuesta por Iván Ramiro Córdoba, Roberto Carlos Gallego, Jader Velázquez, El Ñato Tálvaro, Mauricio Martínez, Vianney Castro y de muchos más, Germán Carmona. En fin, de Yamí Gallego, una camada con una gran calidad. Pero también usted, en el momento en que comienza digamos, a jugar con ese equipo, también le dan la oportunidad de dirigir otro. Y en esa camada sale
un jugador como Carlos Arley Sandoval para tenerlo como punto de referencia, entendiendo que hubo otros importantes? Sí, tuvimos pues un buen trabajo con este grupo, pero teníamos que tener los que los vieran a ustedes como referente del equipo que vendría de abajo, que fueron una camada tan buena también que logró subtítulos y títulos también, como el grupo de esa época que eran Carlos Arley Sandoval, Diego Toro, Jader Caro, Hugo Tejada, Alejandro Martínez, Jair Gómez, Sergio Echeverri. Era un equipo que Giovanni Castro, que le estaba siguiendo los pasos a ustedes, y en determinado momento nosotros, cuando ustedes iban subiendo la primera vez, esos muchachos nos suplían esos puestos para representarnos en los equipos, en los torneos de la liga. También fue un equipo que dio mucho que hablar porque durante el año difícilmente perdía. Sandoval, que fue el que más lejos llegó, fue Selección Colombia, juvenil. Me acuerdo que fue el único jugador de Selección Colombia de la época que lo manejó Wilton Ortiz, y Jader Caro, que llegó, y Hugo Tejada llegaron a la Selección Antioquia. O sea que prácticamente son dos camadas importantes, pero lo mejor de las dos camadas fue que los dos grupos eran del municipio de Río Negro. De esa camada hay que valorar el trabajo de Jader Caro, como usted lo menciona, de Carlos Arley Sandoval, que nunca se me olvida un gol de chilena que le hizo a un equipo profesional en finales. Me acuerdo perfectamente, yo que usted lo de tener más presente, y también fue campeón de cuarta categoría, que en ese tiempo era muy difícil ser campeón había mucho nivel en esos torneos. Sí, Sandoval era un referente en Colombia porque se caracterizaba por hacer goles de chilena, que hizo al Bucaramanga, creo que al Quindío, al Pereira, y fue muy exitoso en el fútbol profesional con el Deportes Quindío, con Bucaramanga. Para mí es prácticamente fue lo máximo, porque también fue Selección Antioquia. En cualquier momento, en un partido que jugamos, que fue la Selección Antioquia en la Marte, logró hacer 6 goles Carlos Sandoval, y como le digo, es otro referente pues al lado de Iván Ramiro del municipio de Río Negro, ya mismo a Pablo Aramillo, que también fue un jugador que llegó a ser campeón, creo, con el Pasto, con el América, llegó también muy lejos. Entonces, yo creo que el mismo Mauricio Martínez, hay muchos jugadores de ese grupo que lograron pues llegar a un buen sitial. Hubiéramos querido que todos llegaran, pero en esa época era más difícil ser profesional. Un tema y un momentico merece Iván Ramiro Córdoba. Y cuando se habla de Iván Ramiro Córdoba, necesariamente en Río Negro nos tenemos que referir a Jorge Humberto Echeverri. Porque Iván Ramiro Córdoba llega en la 6ª categoría como central, después pasa a ser delantero, me acuerdo, puntero derecho, pero Iván tenía unas condiciones escondidas que usted las supo potenciar, que era el tema de la saltabilidad, el tema de la velocidad. Y hablemos del primer tema de la saltabilidad, porque en eso se trabaja muchísimo, aparte del tema técnico, que era fundamental, en la cual este equipo gozaba de una calidad técnica impresionante, Jorge. Sí, Sebas, yo me acuerdo que nosotros trabajamos mucho en la parte específica. Yo trabajaba mucho el juego aéreo. Me acuerdo que Iván Ramiro era importante y asimilaba muy bien, y era muy dedicado cuando trabajábamos. Hacíamos esa clase de trabajos que fueron fundamentales para la saltabilidad de él, para la velocidad de reacción, porque sumaba mucho la velocidad de reacción, y el juego aéreo. Fue así como iba midiendo 1,73 de estatura. Fue jugador colombiano que me lo criticaron mucho, me tocó muy duro. Incluso yo era asistente del profesor Luis Fernando Montoya en la Selección Antioquia, lo rechazaron por bajito, y a Iván me lo rechazaron en varias partes. Y yo creo que la perseverancia y la lucha, porque insistimos para esa posición, usted es central, y siempre nos mantuvimos en la posición de central. Y mira hasta donde llegó como defensa central, pasó a San Lorenzo de Almagro, y posteriormente jugaba al fútbol europeo, al Inter de Milán, y mire, con 1,73 de estatura, si es bajo en Colombia, bajito, imagínense en Europa, y mire hasta donde llegó. O sea que eso pues difícilmente lo supera cualquier jugador en el fútbol colombiano, de poder llegar con esa talla, ser el mejor central del mundo, ser el capitán del Inter de Milán y capitán de la Selección Colombia, y le mostramos a la gente que no solamente tiene que ver la talla, que muchas veces es el trabajo, la perseverancia, la lucha y la constancia que tuvimos con Iván. Y claro que rodeado por todos ustedes, Sebas, porque todos ustedes eran muy talentosos y hicieron parte de ese proceso que hizo Iván Ramiro.
Jorge, ya hablamos de la formación de jugadores, hablamos de ese paso por las divisiones inferiores, hablemos acerca de la selección Antioquia. Le aseguro a todos los televidentes que llegar a la selección Antioquia en la época que usted llega era muy difícil, muy difícil, porque había muchos técnicos buenos con mucha calidad, no habían tantas posibilidades, primera C, nacional, no había primera C, primera C departamental, no había tanto contacto con países extranjeros para llevarse los jugadores, así que la posibilidad de oportunidades era más reducida. Y usted lo hizo en una selección juvenil. Seba, sí, y gracias por las palabras, porque creo que fue un reto importante, una hazaña, porque en esa época, una persona de un municipio como Río Negro, con cualquier municipio, llegar a una selección era muy difícil. Y yo me acuerdo que para llegar un técnico a la selección estudiaban varias hojas de vida, alrededor de 16, 17 hojas de vida para escoger uno solo. Y tuve la oportunidad y la fortuna de poder ser el asistente del profesor Luis Fernando Montoya en esa época, como en el 88 más o menos, durante 3 años, y hacer parte de esa selección Antioquia donde jugaba Juan Pablo Ángel, Gerardo Beolla, Juan Guillermo Villa, Neider Morantes, Iván Ramiro, entre varios, Alejandro, Jaime Brán. Y fue una satisfacción personal de que se arrancó y como usted dice, no era fácil y tuvimos éxito y gracias a Dios, pues para mí una experiencia muy grande y haber sido asistente del profesor Luis Fernando Montoya, al cual aprendí bastante, aprendí mucho la parte táctica y todos esos conocimientos que aprendí con el profesor Luis Fernando Montoya los llevaba siempre al equipo de ustedes, a los partidos, a los entrenamientos, porque era muy importante que el fútbol antioqueño tuviera una identidad táctica y eso lo logramos hacer pues con este proceso con Selección Antioquia. Después de todos estos procesos, estas experiencias del fútbol, usted sigue formando jugadores. En comparación de ese entonces, cuando había tanto talento, hoy es otra generación, otro momento, la tecnología, digamos, las distracciones externas al ser humano hacen muy difícil formarlo y que se encamine hacia esa posibilidad de ser profesional. Cuéntenos sobre qué viene haciendo y cómo viene motivando a los muchachos para que tengamos nuevos prospectos en el fútbol profesional colombiano de Río Negro y el oriente antioqueño. Bueno, Seba, yo creo que, pues como en esa época es más difícil, hoy en día sacar futbolistas en Río Negro es muy complicado, es más difícil, el jugador de Río Negro ya se distrae mucho, anteriormente pues éramos 50.000 habitantes, hoy hay más población, hay más distracción, la parte de los celulares, eso influye mucho para que los muchachos se distraigan más, a eso se le suma que usted hoy en día meter un jugador en un equipo de la primera B profesional, un equipo profesional en Antioquia es muy difícil, se manejan muchos intereses entre los directivos, entre los entrenadores, entonces ya los mejores jugadores no están en los equipos profesionales de Antioquia, los mejores jugadores están por fuera, porque ya prácticamente hay muchas dádivas y eso es lo que yo he criticado siempre en Antioquia, entonces se están perdiendo nuestros jugadores por no ser tenidos en cuenta en los equipos profesionales y hoy pues tenemos nuestro club referente en el departamento, pensando en grande, tratando de formar a estos muchachos como personas antes que como futbolistas. Y vuelvo, pues, le digo, no está fácil, la parte económica también es muy complicada, que en la liga siempre son costosas las inscripciones y nos toca siempre hacer un esfuerzo para poder sostenerlos en la liga. Ya para cerrar esta entrevista, hablemos de lo que podemos resaltar de Jorge Humberto Echeverri Risas en la actualidad, a qué se dedica, aparte de formar jugadores, está contento, siente que hace balances y siempre le da en verde, digamos, el balance, decir, bueno, he hecho muchas cosas, le he contribuido al fútbol de Río Negro, a Río Negro como tal. No, Sebas, lo importante es que hemos ido combinando mucho la parte deportiva con la parte política, pues tuve la fortuna de ser concejal de Río Negro, de ser diputado de Antioquia, tuvimos la fortuna pues de hacer un buen grupo con el caso tuyo, Sebas, y hoy pues la política y el deporte deben ir de la mano, porque para poder hacer mucha labor se necesita de la clase política, de los recursos del Estado, para que los jóvenes y los niños de no solamente el fútbol, sino el deporte de Antioquia, pues para tener como más protagonismo, como más apoyo, como el hecho de tener los recursos es tener
más personas para el mañana. Entonces eso es lo que vengo haciendo ahora, pues siempre en el departamento he tenido una figuración como diputado, como candidato a la Cámara, y me ha preocupado mucho eso. Desafortunadamente, pues uno solo no es capaz de poder llenar muchas necesidades que uno quiere hacer, porque necesita más apoyo de otros políticos que quieran apoyar el deporte para que los jóvenes de hoy pues tengan esta distracción y ese apoyo para que nuestros jóvenes no se estén yendo por un camino diferente al deportivo y evitar tener delincuentes, que es lo que evitamos tenerlos. Por eso hay que formarlos desde las edades tempranas para que evitemos tenerlos en situaciones difíciles en la sociedad. Bueno, se nos olvidaba el caso de Giancarlo López, que usted también hizo un gran trabajo con él. Saludo muy especial para Giancarlo López. Profe, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, muy amable. El tiempo, la verdad, es muy corto, pero bueno, alcanzamos como a hacer un resumen muy rápido de lo que ha sido Jorge Humberto Echeverry, sobre todo en su vida deportiva. Muy amable y gracias, las puertas están abiertas acá en este programa para usted. Sí, Sebas, con relación a lo de Giancarlo y Juan Carlos Mosquera que nos pasaban también, Giancarlo para mí como futbolista fue demasiado bueno, fue para mí el mejor central también de la época en Colombia, y fue campeón con Medellín y jugó Copa Libertadores, pero para mí va a ser el mejor técnico del fútbol colombiano, porque ve muy bien el fútbol y dirige muy bien, y lo admiro como entrenador. De todas maneras, Sebas, muy agradecido. Afortunadamente me da mucha alegría y felicitarlo porque ha mantenido este programa, y espero pues ser tenido en cuenta más adelante en el momento que usted me solicite para esta entrevista. Una empresa de servicios públicos con responsabilidad social. CAM, una empresa de base comunitaria al servicio de Río Negro. Vigilado Superservicios.